Buenas tardes, les saludo con mucho cariño, con mucho respeto. Shalom, que la paz del eterno Dios esté en sus vidas y en sus corazones. Un día más de bendición en nuestras vidas, un día más en la presencia del bendito Adonai. Dice el Salmo 3, oh Adonai, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Elohim. Mas tú, Adonai, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Adonai, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Adonai me sustentaba. No temeré a 10 millares de sitios que pusieron contra mí. Levántate, Adonai. Sálvame, Elohim mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en las mejillas, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Adonai, sobre tu pueblo sea tu bendición. Así dice la bendita Torá, que muchos se han levantado en contra de nosotros, pero Él es el que está a nuestro lado. Vamos a orar en estos momentos, pidiéndole a Adonai que Él sea glorificado y reverenciado en esta hora. Padre, te damos gloria, honra y alabanza a ti, bendito Hashem. Eres el Todopoderoso, el Dios de Israel, el que creó los cielos y la tierra, el que está, Señor mi Dios, aleluya, sentado en su trono. En este día, Padre, tan especial, tan hermoso, hemos disfrutado de tantas cosas, Padre Santo. Gracias por haber creado este día de Shabbat, para todos aquellos, Señor mi Dios, que obedecen tu Torá. Gracias porque hemos estado escuchando tu palabra desde muy temprano. Hasta esta hora, Señor, todavía vamos a seguir oyendo de tu Torá. Y nos recreamos en tu presencia y nos gozamos y bendecimos tu nombre porque tú eres bueno, maravilloso. Santo es tu precioso nombre, mi Señor. Estamos pidiéndote, Señor, que tu Ruach HaKodesh en esta hora, tu Espíritu Santo, Señor, tome el control de todos aquellos, mi Padre Santo, que van a escuchar esta palabra de esta tarde, mi Señor. Te pedimos que abras su oído espiritual, que seas tú quien hables y toques sus corazones, y seas tú quien enseñes, Padre Santo, a través de tu Hijo Israel, Padre, quien se prepara, Padre amado, para bendecirte, Señor mi Dios, para compartir la palabra, Padre amado, que tú le pones en su corazón. Yo te ruego, Señor, que le bendigas y que bendigas, Señor mi Dios, estos momentos. También, Señor mi Dios, te pido por Jaciel, ya que ellos, Padre Santo, también se preparan para entonar cánticos delante de ti. Sabemos que esto es agradable delante de tu presencia. Sabemos que el tiempo, Señor mi Dios, es tuyo y que todos nosotros, Señor, estamos, Padre Santo, dependiendo de ti. Sea tu nombre glorificado y tu nombre exaltado, Padre amado, y que tú, mi Señor, en esta hora tomes todo control, Padre. Nos ponemos en tus manos. Bendito Adonai. Gracias. Gracias, eterno Dios, por ese pueblo que ya está dispuesto a bendecir tu nombre. Sea tuya la gloria y la honra, Padre. Sea, Señor mi Dios, todo honor, Padre Santo. Bendito eres, Padre amado. En el nombre de Yeshua te damos gracias. Amén. Que el eterno Dios les bendiga. Pónganse cómodos, escuchen con toda atención, que en este día Él está hablando a todos aquellos que quieren escuchar de su palabra. Les doy la más cordial bienvenida a todos y les digo que esto es lo mejor que nosotros podemos tener. Shalom.
Adonai, Elohe Israel, Adonai, santo es el Señor. Mi Haolam, Behaolam, alaba su nombre, por siempre será. Mi Haolam, Behaolam, santo es el Señor, Dios de Israel. Y las naciones lo alaban, Israel dirá amén. Y todos cantan aleluya, Israel dirá amén. Y las naciones lo alaban, Israel dirá amén. Y todos cantan aleluya, Israel dirá amén. Israel dirá Baruch Adonai, Elohe Israel, Adonai, santo es el Señor. Baruch Adonai, Elohe Israel, Adonai, santo es el Señor. Mi Haolam, Behaolam, alaba su nombre, por siempre será. Mi Haolam, Behaolam, santo es el Señor, Dios de Israel. Y las naciones lo alaban, Israel dirá amén. Y todos cantan aleluya, Israel dirá amén. Y las naciones lo alaban, Israel dirá amén. Y todos canten aleluya, Israel dirá amén. Israel dirá. Y las naciones lo alaban, Israel dirá amén. Y todos canten aleluya, Israel dirá amén. Y las naciones lo alaban, Israel dirá amén. Y todos canten aleluya, Israel dirá amén. Israel dirá.
nuestras vidas y saltemos al Rey del universo, al Todopoderoso, Dios de Israel, Dios de Israel. Alabemos. Bendito sea el nombre de nuestro eterno Elohim. Gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite alabarle. Permítanme tantito, por favor. Bueno, gracias al Eterno que nos permite alabar y bendecir su santo y gran nombre. Bueno, hace 8 días vimos una sección de preguntas. Y bueno, espero que no tengan dudas respecto a esto. Bueno, vimos algunas preguntas. ¿Con quién hizo el pacto Dios? Y ya vimos que fue desde Abraham. Y obviamente llegó a Israel. Luego también, ¿de dónde surge o se forma la nación de Israel? También lo contestamos. ¿Por qué se divide la nación de Israel? También el cristiano debe considerarse gentil o debe considerarse parte de Israel. Ya vimos también que somos parte de Israel, ya somos adoptados como hijos, ya no somos más con una mentalidad gentil, pagana, sino ya somos Israel. También vimos y terminó la ley. Ya vimos que también la palabra ley está mal traducida en nuestras Biblias porque no es ley. La palabra original es Torah y la palabra Torah significa instrucciones, pero su raíz primaria viene de una palabra que es hebrea también, yará, que significa dar en el blanco o acertar en el blanco. Entonces es seguir las instrucciones de Dios para ir en el blanco. En eso es Torah. Y bueno, hoy vamos a continuar con esta sección de preguntas. Espero que haya quedado claro. Si no les ha quedado claro, podemos repetir, pueden preguntar, pueden hacer mención. Conéctense en el otro celular, por favor, por si tienen alguna pregunta. Está en mi entrepaño de mi ropero, en la parte de abajo, para ver si hay alguna pregunta, me la pueden hacer ver y con gusto la vamos a contestar si tienen alguna duda. Y vamos a continuar. Entonces hicimos 5 preguntas, vamos a contestar, vamos a tratar de completar 12 para terminar el día de hoy, así es que vamos a tratar de irnos rapidito. Entonces vamos por la 6ª pregunta porque nos falta un poquito más de la mitad. Y por favor, me hacen la 6ª pregunta, por favor. ¿Es verdad que el pueblo, ¿es verdad que el nuevo pacto es con la iglesia? A ver, ¿es verdad que el nuevo pacto es con la iglesia? Bueno, según lo que hemos visto, pues solitos o solos ya podemos deducir que esto no es correcto. No hay ningún pacto con ninguna iglesia. Los pactos, bueno, con la primera pregunta prácticamente ya respondimos esta pregunta, ¿no? Porque vimos que los pactos son con Israel. No hay ningún pacto con ninguna nación gentil, que ya también vimos que gentil significa pagano, significa gente de otras naciones, de otros pueblos, enjambre de langostas, nada tiene que ver con Israel. Entonces, no hay nada como
no hay nada como un pacto con las naciones. No hay ningún pacto con las naciones. Pero bueno, vamos a ver unas citas, poquitas citas respecto a esto del pacto, para que veamos que no hay ningún pacto. Bueno, para empezar, ya vimos que el pacto fue con Abraham, lo vimos Génesis 15, 18, 17, 7 y 9, ahí podemos ver claramente, ya no lo vamos a repetir porque lo vimos la vez pasada. Entonces el pacto fue con Israel. Bueno, desde Abraham, luego siguió Isaac, su hijo, el hijo de la promesa, y luego ya vino Jacob, que después Dios le cambió el nombre por Israel, y de ahí sale el nombre o la nación de Israel. No hay ningún pacto con ningún otro pueblo. Bueno, la palabra pacto o pacto renovado, porque nosotros conocemos como el nuevo pacto, es una mala traducción, ya que nosotros le conocemos como nuevo pacto. Y la Biblia no nos habla de ningún nuevo pacto. Vámonos a Jeremías 31. Jeremías 31, rapidito. Perdón, se tocó solito el teclado. Bueno, vámonos a ¿qué les dije? Jeremías 31. Vamos a ver si el pacto es con alguien de las naciones, con Alemania, con Brasil, con México, con Estados Unidos o con la nación de Israel. 31:31 dice la palabra: he aquí vienen días. Jeremías 31:31 dice: he aquí vienen días, dice Adonai, en los cuales haré nuevo pacto. Esa palabra o esa frase de nuevo pacto en hebreo es la palabra, ahí viene la palabra hebrea Brit o Brit Hadashah. Brit es pacto, Hadashah es nuevo, renovado, algo que se reconstruye, que se renueva. Entonces la traducción más correcta no sería nuevo pacto, sino sería un pacto renovado. Ya les he dicho en otros momentos, en algunas clases, que cuando nosotros hacemos una renovación de algo, de un carro que a lo mejor ya es viejito, pero lo lijamos, lo empastamos, le quitamos todos los defectos y luego lo pintamos, estamos renovando ese auto, pero no lo estamos cambiando. Ese auto, está renovado, no cambiado, no lo cambiamos. Y luego hemos visto que coleccionistas arreglan unos autos preciosos, que de la chatarra ya de estar casi en el fierro viejo o en el fierro viejo, los sacan, los restauran y los dejan como nuevos. Entonces, en este caso, Dios dice a la nación de Israel: haré un nuevo pacto. Si nosotros ponemos una traducción más correcta, diríamos: haré un pacto renovado con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahí está la respuesta. Es un pacto renovado con la casa de Israel y con la casa de Judá. Usted no va a encontrar en toda la Biblia, ni en el Tanaj, o sea, en el Antiguo Testamento, ni en el Brit Hadashah, o sea, el mal llamado Nuevo Testamento, no va a encontrar que se hace un nuevo pacto con ellos o un pacto con ellos. Todo el pacto es con la nación de Israel, según Romanos 9, capítulo 4 y 5, me parece, capítulo 9, versículo 4 y 5, me parece, ya también lo leímos. Eso es bueno, vamos a verlo para que no nos quede duda. Es Romanos 9, 4, 9:4 dice que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto. Ahí está, el pacto, la promulgación de la Torah, el culto y las promesas. O sea, todo lo relacionado con Dios es con Israel. Nada tiene que ver con las naciones. Si tú aceptas al Dios de Israel, entonces ya tú eres injertado, según lo que es Romanos 11, adelantito de lo que acabamos de ver, es toda la salvación es para los judíos, entonces, o para los israelitas. Si tú te conviertes al Dios de Israel, eres injertado en el nuevo olivo, o en el olivo natural, y la rica savia es Yeshua, el que sostiene al olivo, lo que sostiene a Israel, y tú pasas a ser parte de la nación
de Israel. Ya eres adoptado como hijo de Dios. Entonces, para que nosotros nos saquemos el chip de la mentalidad grecorromana, de la mentalidad gentil, de la mentalidad pagana, nosotros hemos sido injertados al Dios de Israel y por lo tanto ya somos parte del pueblo de Israel. En otras palabras, ya somos israelitas. Bueno, y volvemos a lo mismo, no tiene que ver israelitas con judío, porque judío nada más son los que vienen de la tribu de Judá. No vamos a confundirlo, porque van a decir, no es un judaizante. No, nosotros no practicamos nada de las leyes judías. Nosotros lo único que practicamos es la Torah, las instrucciones que vienen en la palabra. Todo lo que viene en la Biblia son instrucciones, esa es la Torah, desde Bereshit, o sea Génesis, hasta Revelaciones, que es Apocalipsis. Entonces, espero que haya quedado claro, no hay ningún pacto con las naciones, usted no va a encontrar nada de pacto con las naciones, solamente con Israel. Y si usted es hijo de Dios, si usted ya aceptó al Dios de Israel, ahora usted ya tiene pactos, promesas, ya tiene la Torah, ya tienen todas las bendiciones de parte del Eterno en su vida. Siguiente pregunta, espero que haya quedado claro, si no, ahí pónganmelo en los comentarios, por favor. ¿Cuál es el nombre verdadero de Elohim y del Mesías? Bueno, hay varios términos. No vamos a llamarle términos. Hay nombres o hay nombres que se le han dado a Dios. Acuérdense que es Éxodo ¿qué? 3 me parece. A ver, ayúdenme a buscar Éxodo 3, donde les da el tetragramatón, el llamado tetragramatón, que significa tetra, 4, o sea, 4 letras. 3:14, bueno, no estaba tan perdido. 3:14, a ver, léamelo por favor. Respondió Adonai a Moshe, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. El 15. Además dijo Elohim a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, Adonai, Elohim de vuestros padres, Elohim de Abraham, de Isaac, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Fíjense. Pero dice ahí Jehová. Nosotros en nuestras traducciones normalmente tenemos la palabra Jehová. Pero vamos a ver cómo no es tan correcto la palabra Jehová. Hubo un tiempo antes del Mesías que hubieron unos que se llamaron los masoretas. Estos masoretas tradujeron la Biblia. La tradujeron, pero ellos quisieron esconder el nombre de Dios, porque ellos no ocupaban el nombre de Dios y no lo ocupan hasta el día de hoy los judíos, porque consideran que es muy sagrado el nombre de Dios para estarlo mencionando. Entonces ellos escondieron la palabra, dicen muchos que sí la saben o que sí la sabían, pero la escondieron para que no se profanara el nombre de Dios. Entonces, en lugar de ponerle Yahvé, porque se cree que es más correcto Yahvé que cualquier otro nombre, y le ponen, están las 4 letras a pie de página, aquí del 15 en sus Biblias. Si usted está en su casa, en la parte de abajo aparecen 4 letras, una Y, una H, una W, una H. En hebrea son Yud, la primera letra es Yud, es un equivalente, parecido, o la fonética a la Y, la Hei, que es, le ponen aquí la H, la W, que es la Bab, y nuevamente la Hei, que es la H. Bueno, el hebreo se escribe de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha como nosotros, y entonces ellos, muchos ahora dicen, no, es que no había vocales antes y por eso no se sabía el nombre de Dios. Efectivamente, no existían vocales. Estos masoretas, este grupo que yo les menciono, ocuparon la palabra, perdón, ellos inventaron las vocales. No recuerdo ahorita cómo se llaman. Bueno, signos masoretas o masoréticos, así se llaman, para poderle dar fonética y se puede entender más el hebreo. Entonces el hebreo ya moderno, ya nosotros lo podemos entender porque ya le ponen estos signos, los cuales son unos signos masoréticos y ya se entienden como vocales. Entonces, dicen ellos, bueno, no se entiende, en el cristianismo te dicen, no se entendía el nombre de Dios o no se le podía poner, bueno, ninguna palabra hebrea antigua
tenía vocales, ninguna, ni el nombre del Padre, o sea, de nuestro Creador, de nada. Toda la escritura hebrea eran puras, vamos a llamarle así, consonantes, no había vocales, entonces no se podía entender de alguna manera. Pero aún así, la fonética ellos se cree que sí la tenían, pero que ellos la quisieron esconder para que no fueran a pronunciar mal el nombre de Dios. Y entonces hicieron una combinación en estas 4 letras, la H, la Y, la H, la W, la H, que en el alefbet, pues se puede decir como alfabeto hebreo, alefbet, así se llama, no existe un equivalente a la W. En nuestra Biblia a pie de página dice W, pero no, ahí es la Bab, que es un equivalente a la V. Entonces, por la influencia del inglés es que se ocupa Yahweh, ocupan mucho Yahweh, que piensa que es el original, pero muchos israelitas incluso, o muchos judíos, dicen no, si van a decir lo más correcto va a ser Yahvé, porque en la fonética hebrea no existe la W, sino que la influencia de los judíos que viven en Estados Unidos o en Inglaterra, que ocupan el inglés, como sí existe la W, ocupan mucho la W, por esa influencia es que se ocupa Yahweh, pero lo más correcto entonces sería Yahvé. Pero Jehová ponen las vocales de Adonai, que Adonai en hebreo significa Señor, o cuando nos referimos solamente a Dios, si le queremos decir Señor. Si nosotros le queremos decir Señor a cualquier persona o otro tipo de señores, nosotros le vamos a decir Adón, pero cuando nosotros nos referimos a Dios, vamos a referirnos a Dios nada más como Señor, le podemos decir Adonai, solamente a él le decimos Adonai. Entonces, ellos ocupan las letras, vamos a llamarlo así, la fonética de las vocales de Adonai, y se lo ponen al tetragramatón, y ya sale de ahí la palabra Jehová. La J no existe, puede usted investigar en internet, no existía antes del siglo XV, hace 500 años apenas se inventó la letra J. Ese es algo muy importante, porque mucha gente se aferra al nombre de Jehová, se aferra mucho al nombre de Jesús. Toda la Biblia, que usted busque una palabra con J, como Jehú, como Jerusalén, como Jehová, como Jesús, como José, si usted se acuerda, como Jezabel, todas esas palabras no existía la J. Cuando tradujeron la Biblia al español o a otros idiomas y ya se empezó a usar la letra J, que en el siglo XVI ya fue oficial, o a finales del siglo XV ya fue oficial la letra J, ya cuando tradujeron la Biblia ya cambiaron la I, vamos a llamarla así, la Y o I latina se podía ocupar, porque acuérdense que el hebreo son otras letras, y nada más lo que nosotros estamos haciendo uso es de la fonética. Entonces, en lugar de J tenían que haber puesto la Y o la I latina. Por decir, para Jerusalén, en lugar de Jerusalén es Jerusalén. Para Jesús en griego era Jesús. Para Judá es Judá. Entonces, ellos le decían Jehová. Y después en el siglo V, en el quinto, 16, le cambian todo J, entonces ya salió Jehová, ya salió Jesús, ya salió Judá, José, también no es José, en hebreo es Yosef, igual que en el inglés. Entonces, de ahí sale el nombre de Dios. Bueno, si usted no quiere decir Yahvé, de alguna manera en la Biblia católica le ponen Yahvé, pero vaya, le ponen Yahvé, pero le quitan las letras del tetragramatón, que son las más importantes, porque ya nada más le ponen la Y, le quitan la H, la V o la W y la H. Entonces, de alguna manera ya carece del significado del Eterno. Y Jehová aún está peor, porque ya fue una influencia de los masoretas que quisieron ocultar el nombre sagrado de Dios. Y bueno, muchos han tomado la actitud de decir, ya no vamos a decir Yahvé, como muchos de los judíos, y dicen Adonai, que es Señor, o Elohim, que es Dios,
o Hashem, que es la mayoría de los judíos, la palabra que ocupan. Ha es un artículo, para cualquier artículo, a, el, o, las, es un artículo, y Shem es nombre. Entonces cuando los judíos dicen Hashem, están diciendo el nombre. ¿Por qué no dicen el nombre de Dios? Muchos de ellos dicen, es que se perdió, no se sabe. Y muchos dicen, sí lo conocen muchos de los judíos, sobre todo los rabinos, pero no lo quieren dar a conocer. Los que ya se convirtieron a judíos, que ya se convirtieron a Yeshua, que ya lo aceptan como Mesías, ellos dicen, lo más correcto es Yahvé. Ese ya es decisión usted y lo que usted quiera, o la relación que usted quiera tener o que usted tiene con el Padre eterno de los cielos. Si usted le quiere decir Yahvé, no está ofendiendo a Dios. Si usted le quiere decir Hashem, no está ofendiendo a Dios. Si usted quiere decirle Adonai, no. Su corazón lo tiene que decir. Jehová, sí se lo recomiendo, no es recomendable porque no tiene nada que ver con el nombre de Elohim, de los cielos y de la tierra. Yeshua. Muchos dicen que Yahweh, Yahshua, porque muchos dicen Yahshua por Yahvé, porque como inicia igual, por eso dicen ahí está el nombre. Pero en una fonética, estudiosos y expertos del hebreo dicen, es que no puede ser posible ni en el hebreo antiguo. En algunos salmos David le decía Ja. En su Biblia van a encontrar ustedes Ja. Acuérdense que por la influencia de que cuando se tradujo la Biblia y le pusieron la J, le pusieron Ja. La J, la A, la H, pero era la Y, entonces es Ya. Cuando usted busque la palabra Ya, es como una reducción del nombre sagrado, pero resulta que Ya y Yahshua no existe en la gramática hebrea por las letras que continúan. Yeshua también empieza con una yud, equivalente a la Y, como les decía. Entonces no se encuentra apropiada porque sigue después una shin. Entonces en el hebreo no existe como tal, no puede existir. Entonces expertos hebreos y judíos dicen no es correcto. Entonces ellos buscan y encuentran la palabra Yeshua, que Yeshua es una reducción de Yehoshua. Acuérdense de Josué, que nosotros lo conocemos como Josué, es Yeshua, y también aparece la palabra Yeshua en el Antiguo Testamento, vamos a llamarle así. Sí aparece la palabra Yeshua, significa salvación. Y algunos que le dicen Yahshua dicen es que Yahshua significa Ya, que se está refiriendo a Yahweh, y Yeshua, que se está refiriendo a salvación, y por eso dicen Yahweh salva, es lo que significa, pero no es así. Entonces lo más correcto es Yeshua. Yo al principio, cuando empecé a subir estos videos, tengo que reconocer que yo decía Yeshua, yo decía Yahweh, le repito, por la influencia del inglés, pero no es así. Entonces lo más correcto, ya después estudiando, investigando, sobre todo apoyándose uno en judíos ya convertidos al Mesías, que ellos no tienen por qué esconderlo. A lo mejor un ortodoxo sí, porque dicen no, hay que esconder el nombre del Eterno para no ofenderlo, y no lo quieren dar a conocer, si es que lo saben o no sé, no sabemos exactamente, pero nosotros vamos a apoyarnos en los hebreos o en los judíos que ya tienen al Mesías, porque ellos no van a querernos ocultar nada de eso. Pero usted puede decir Adonai, Señor, o nosotros ocupamos más Adonai, pero si decimos Yahvé no pasa nada. Pero sí Jehová, borrarlo. Jesús, bueno, es una transliteración. Los nombres no se traducen, se transliteran. ¿Qué es transliterar? Que se acomodan o se van modificando ciertas letras de la palabra para que suene parecido al idioma donde nosotros estamos. Jesús, la palabra Jesús, ¿de dónde proviene? La palabra Jesús viene de Jesús. No encontraron una palabra adecuada de Yeshua para poner, porque le digo, se translitera. Entonces ponen una letra y acomodan la más parecida
para que suene parecido al original, pero también a la vez al idioma de ese país. Por decir, yo me llamo Alberto, mi primer nombre es Alberto. Es un nombre de origen alemán, y en inglés o en alemán es Albert. Albert. O sea, entonces, ¿qué es lo que hicieron en español? Le pusieron una O y suena un poquito a latino, pero no pierde la esencia del original, que es alemán, Albert. Entonces, de ahí mi nombre. Entonces es una transliteración, nada más se le hace un arreglo. Pero cuando quieren traducir Yeshua al griego, encuentran la palabra IE. Entonces sí existe una letra, perdón, con IE, como Yeshua, sí encuentran Y. Pero como ya la siguiente letra es una Shin y no encuentran una letra en el griego que sea SH, la SH de Yeshua, entonces ponen una S, no sé cómo se diga la letra S en griego, pero le ponen la S, y el problema es que la terminación es us, porque todas las deidades de los griegos terminan así: Zeus, Deus, que Deus es Dios, Zeus, y no recuerdo algún otro ahorita, pero todos los dioses, o la mayoría de los dioses griegos, terminan en nous. Entonces, como se considera o consideraban a Jesús Dios, entonces le ponen la terminación como de Dios, y ya de ahí sale la palabra Jesús. Cuando ya aparece, volvemos a lo mismo, aparece la letra J, ya no es Y, sino es Jesús. Entonces al español ya le ponen Jesús, pero en griego se queda Jesús, pero el original es Yeshua. Ese es el original, por eso nosotros ahora usamos el nombre original. Yo creo que nuestro Padre se merece eso, ¿no? Si Él es el Dios de Israel y Él le gusta lo original, le gusta lo correcto, lo recto, lo más cercano, entonces debemos de hacerlo de esa manera. Última palabra, que es Mashiach, porque nosotros decimos Jesucristo. Jesucristo, fíjense, si de por sí la palabra Jesús ya no tiene ningún significado en la palabra Jesús, y le ponen Jesús y luego Cristo y lo usan como un nombre, pues ya pierde un significado importante, porque Jesucristo no tiene un significado como tal, ya que o no es un nombre propio, porque Cristo, mucha gente piensa que Cristo, incluso hay canciones cristianas que dicen Cristo, tu nombre es Cristo, y no es cierto. La palabra Cristo es un título, no es un nombre propio. La palabra Cristo viene de Histros, de Histros, y la palabra Histros, o Chistros más bien, la palabra Chistros también la sacaron de Mashiach, el hebreo original, Mashiach, que significa ungido. Pero como no encontraron una palabra adecuada o propia para la palabra ungido, pusieron la palabra chistros. Pero la palabra chistros no significa ungido, significa untado, embarrado, una pasadita. Pero pierde todo el valor también de significado. ¿Por qué? Porque antes, cuando Dios mandaba que se ungiera a un sacerdote o un Cohen, vamos a llamarle Cohen, porque sacerdote, acuérdense que viene de cerdos, de administración de cerdos o de algo inmundo. Entonces, lo más correcto es Cohen, pero vamos a llamarle ministros, ¿sale? Entonces, los ministros, cuando los iban y los ungían, agarraban el cuerno del carnero y lo llenaban de aceite, o sea, aceite, lo llenaban totalmente de aceite y ungían. El primer rey de Israel, que fue Saúl, dice que Samuel llegó y le derramó, o sea, escurrió sobre toda su cabeza el aceite. Entonces no es lo mismo unción o una unción de esa manera a una embarrada, como lo dice la palabra chistros. Pero ya cuando quieren traducirlo a otros idiomas, como por decir a nuestro idioma, que es el español, ya le ponen Cristo. Hacen una transliteración, pero ya carece de significado. Entonces, la palabra más correcta que hubieran traducido de Mashiach, si hay una palabra que se encuentra directa al español, que es Mesías, y muchos hemos escuchado esta palabra. Entonces, usted quiere referirse al Salvador del mundo como el Mesías, como su título, que es Mesías, lo puede decir así, Mashiach en hebreo o Mesías en
español. Esos son los nombres de Dios y del Mesías. Entonces, ya conocemos ahora, más correcto, Yahvé, o puede decirle Adonai, que significa Señor, le puedes decir Dios, Elohim, que es Dios, le puedes decir Hashem, que significa el nombre, que lo ocupan los judíos, a nuestro Mesías y Salvador, Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías. Así es. Bueno, siguiente pregunta, por favor, vamos más rapidito. ¿Jesús iba a misa o a un culto cristiano? ¿O trajo un nuevo culto o enseñanza? Bueno, Jesús iba a misa, a un culto cristiano, ¿qué más? ¿O trajo un nuevo culto o enseñanza? ¿O trajo un nuevo culto o enseñanza? Bueno, la respuesta como tal es ninguna de las cosas. Para empezar, ya vimos que no se llamaba Jesús, se llama Yeshua. Misa, bueno, ya sabemos que la iglesia tradicional tiene todo sus propias palabras en todo lo relacionado a su culto. Entonces, para empezar, la misa ni existe dentro de la Biblia. La palabra, ellos dicen como tal, sí, el rito sí, pero sabemos que eso no es verdad. Entonces no vamos a profundizar eso. Culto cristiano. ¿Había un culto cristiano? No, no había ningún culto cristiano. Los primeros seguidores del Mesías, desafortunadamente no busqué la cita, pero los primeros seguidores del Mesías no se llamaron cristianos. Acuérdense que lo que nosotros tenemos aquí esta palabra, esta Biblia, aquí dice Santa Biblia, esta palabra Santa se lo pusieron la iglesia tradicional a todo nuestro libro, le ponen la palabra Santo, Santo Tomás, San Juan, San José, Santa María, todos los santos, ni siquiera saben qué quiere decir santo, pero ya para ellos todo eso es santo. Entonces, de hecho el nombre Santiago en la Biblia de ahí salió Santiago, pero tampoco era su nombre original hebreo. Acuérdense que todos los de la Biblia, todos los personajes de la Biblia eran hebreos. Bueno, entonces no existía la palabra cristiano. Acuérdense entonces que este libro es una traducción. La primera parte que nosotros conocemos como Antiguo Testamento está escrito en hebreo y algunas partes en arameo, y el Nuevo Testamento, o mal llamado Nuevo Testamento, está escrito en griego. Algunos dicen que Mateo, solamente Mateo, está escrito en hebreo, pero independientemente de eso, toda la mentalidad es hebrea. No hay nada aquí con una mentalidad grecorromana, helénica, o de ninguna influencia babilónica o egipcia, o de ninguna otra religión budista, nada. El Dios de los hebreos obviamente hizo que su enseñanza fuera con esa mentalidad de hebreos nada más. Entonces hay que cambiar el chip a eso. Ya lo hemos mencionado también. Los que no vieron las primeras 5 preguntas son muy importantes. Busquen en mi muro, porque no estoy abriendo estos estudios a todo Facebook, nada más a ciertos familiares conocidos. Por eso ven que no se conecta mucha gente, pero más adelante los vamos a abrir estas enseñanzas. Pero los que ahorita están viendo que no vieron el estudio la semana pasada, busquen el estudio anterior y vean las primeras preguntas y van a ver que se nos van a caer las vendas de los ojos de una manera impresionante. No estamos atacando a ninguna religión, a ninguna denominación, aunque hay 40,000 denominaciones cristianas. Bueno, no estamos atacando a nadie, sino que volvamos a la raíz que es la Biblia. Desafortunadamente no anoté la cita que les digo, pero no se llamaban cristianos. Ya la palabra cristiano aparece muchos siglos después en nuestras traducciones. ¿Cómo se llamaban los primeros seguidores del Mesías? Desafortunadamente les digo, no anoté la cita, pero la voy a buscar y en otro estudio lo vamos a hacer.
o la vamos a revelar. Ellos se les llamaban los del camino o los nazarenos, nazaritas. No hay como tal que se les llaman. Hay un versículo que dice se les llamaron en Hechos por primera vez cristianos. Bueno, no se les llamaba cristianos, eran los del camino, así les llamaban, y está en la Biblia, en nuestra traducción, no les estoy mintiendo. Vamos a buscar la cita y así se les llaman. O a ver, allí en el sillón que está en mi cuarto está mi Biblia con concordancia. Búsquenme la palabra camino, a ver si ahí aparece. Debe de venir en Hechos, me parece. Bueno, entonces no hay como tal. Ahorita búsquenme primero Deuteronomio 18:15 para responder la pregunta. No hay ninguna misa, no hay ningún culto cristiano, nunca trajo una nueva enseñanza cristiana. Yeshua, ¿qué es lo que hizo? Cuando él vino, él practicaba un judaísmo. Cuando él practica el judaísmo, él lo que viene a hacer es a cambiar la mentalidad de los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos, acuérdense que la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, son 613 mandamientos, de los cuales muchos pastores cristianos o sacerdotes católicos espantan a la gente y le dicen, es que es muy dura la Biblia o las leyes, que ya vimos que ley no significa como tal, porque ley se oye muy duro. La traducción correcta hubiera sido instrucciones. Instrucciones vamos a tenerlas donde quiera, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en la escuela, donde quiera que nosotros nos presentemos van a haber instrucciones. Y Dios fue lo que hizo, darle instrucciones al pueblo de Israel para que vivan una vida en bendición. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Yeshua practicaba un judaísmo, pero los sabios judíos, los religiosos, ¿qué hacían? Añadían leyes, y eso fue lo que les reclamó. Ya lo vimos en 2 clases pasadas o 3 clases pasadas, donde vimos cómo Yeshua les dice, porque ustedes transgreden los mandamientos de Dios por sus mandamientos. Porque si la Torá tiene 613 mandamientos, de los cuales nosotros que no somos judíos, o incluso los que son judíos, no los llevan a cabo porque ahorita templo no hay, entonces leyes de los sacrificios, de rituales, hay unos que son propios de las mujeres, no los vamos a llevar a cabo. Entonces de esos 613, si acaso son 200 y tantos mandamientos que nosotros debemos de cumplir. Dentro de esos entran las leyes morales, las leyes civiles, las que debemos de llevar hacia el prójimo. Entonces no es tan difícil. Yeshua dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven a mí y yo los haré descansar. Cuando nosotros venimos a Él es cuando nosotros cumplimos los mandamientos de una manera diferente y Él nos permite guardarlos. Pero ¿saben ustedes cuántos mandamientos tienen los judíos? Porque añadieron mandamientos tras mandamientos tras mandamientos. Tienen más de 6,000 mandamientos. Y esos son los mandamientos que Yeshua no aprobaba. Entonces cuando Yeshua viene, les dice que Él le vino a dar un verdadero significado a los mandamientos de Elohim. No los quitó. Lo vimos la semana pasada, Mateo 5, 17 al 19. Él claramente los dice, yo no los vine a abrogar, yo no los vine a quitar, y no va a pasar nada de ahí. Todo eso se va a cumplir, y todo eso, tanto de la Torá, o sea, de las instrucciones, como de los profetas. Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Adonai tu Elohim, a él oiréis. Primero, estaba prometido, aquí nada más estamos viendo cómo estaba prometido Yeshua para Israel. Es para Israel la promesa, ¿sale? Vamos a responder, estamos en la pregunta de que si Jesús iba a misa, a un culto cristiano, o trajo un nuevo culto o enseñanza, lo que nosotros conocemos hoy como la iglesia. Y en Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Está refiriéndose a Yeshua, al Mesías.
y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ok, otra profecía, vamos a ver de Yeshua. Entonces, todo es prometido. Lo que quiero que vean es que es prometido nada más a Israel. Zacarías 9:9. Quien lo tenga primero, ustedes o yo. Válgame Dios. ¿Ya lo tienen? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, junto y salvador humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ok, es una profecía que nosotros lo vimos, ¿verdad? Y está en los evangelios. Cómo llegó y mandó a sus discípulos a que fueran a traer un pollino para que entrara a Jerusalén, en la entrada que nosotros le conocemos como la entrada triunfal a Jerusalén. Una profecía. Entonces, él fue prometido a la nación de Israel. Él vivió como judío, o sea, nació judío, creció judío y murió judío. Entonces, vamos a responder esto. Entonces, vamos a ver Mateo 1:2. 1:2 dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. A Judá, Yehuda, la tribu de Yehudá o de Judá. Entonces, él venía de ahí, ya después pasó hasta David, y luego desde David hasta su papá, Joseph o José. Entonces, nació judío, de la tribu de Judá. Nació en Israel, ahí en Mateo 2:1, cuando Yeshua nació en Belén de Yehudá, en los días del rey Herodes. ¿En dónde nació? En Belén de Judá, o sea, la nación de Israel. Entonces, él fue judío, vivió judío y nació judío. Él celebró fiestas como judío, él celebró las fiestas como judío, él guardaba el día de reposo como judío. Muchos dicen que lo cambió, el día de reposo, lo cual no es verdad, no cambió. Vamos a ver, tengo un estudio también ahí que habla eso del día de reposo, pero bueno, ahorita estamos en esto. Entonces, él fue prometido a Israel, o sea, como judío. Él nació como judío, vivió judío y murió judío. Celebró la fiesta de la Pascua antes de morir como judío. Le dice uno de sus discípulos: Señor, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Y ya le dice: van a ir a la casa de tal hombre y le van a decir: aquí el maestro va a celebrar la fiesta de la Pascua. Él celebró todas las fiestas. En el cristianismo, ¿qué te dicen? Es que Jesús tuvo que venir a cumplir todos los mandamientos, incluyendo las fiestas, para que Él las cumpliera por nosotros. ¿Es verdad? No, no es verdad. Nosotros tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Los guardamos para que nos salve. No, guardar los mandamientos no nos salva, como los judíos pensaban. Ellos tenían ese pensamiento, que el guardar los mandamientos era para salvación. En parte, sí, en parte tienen razón. O sea, si guarda usted los mandamientos, acuérdense lo que leímos la semana pasada en 2 de Timoteo 3:12, 13, algo así. Él decía, le dijo Pablo a Timoteo: y desde la niñez has sabido los mandamientos, los cuales te pueden hacer salvo para la salvación, pero no en sí que te salven. Nosotros ahora, como Yeshua murió por nosotros y resucitó por nosotros, en amor y agradecimiento al Padre, ahora nosotros guardamos los mandamientos. Si somos sus hijos, guarden mis mandamientos. Si amamos al Padre, debemos de guardar sus mandamientos, pero no para que nos justifique delante de Dios. Eso es un error. Entonces, demostramos con esto que no se está judaizando, sino se está volviendo a las raíces. Entonces, Jesús no iba a misa, no iba a ningún culto cristiano, no fue a ningún culto con la iglesia, no formó ninguna nueva iglesia,
era Israel, pero ahora con un concepto del Mesías en el cual le da una nueva perspectiva a todo eso. A ver, ¿qué estás viendo ahí? Ahí en la computadora. Les di indicaciones aquí porque si tienen alguna pregunta la pueden hacer en vivo y nosotros se las respondemos con mucho gusto. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Hubo cambio de día de reposo del séptimo al primer día? Fíjense, aquí ya salió una pregunta para lo del día de reposo. Me voy a apoyar un poquito en el estudio que yo ya había dado referente al día de reposo. Cambió Dios el día de reposo. Vamos a leer unas citas, de las cuales, primero antes de explicar esto, por el cual nos dicen que ya se cambió el día de reposo. Rápido, ayúdenme, por favor. Mateo 12. No. Fue cambiado. Mateo 28:1 y Marcos 16. Nada más vamos a leer una, porque todos los evangelios tienen de la resurrección de Yeshua. Pero antes de que me lean la cita, les voy a explicar algo. Fíjense lo que dice Bereshit, o sea, Génesis 1:1, para que entendamos el día bíblico. Si el católico, el cristiano, el testigo de Jehová, el mormón, no entiende esto, es porque no tiene una mentalidad hebrea como les dije que debemos de tener. Si nosotros no buscamos en una mentalidad hebrea, vamos a desconocer muchas cosas y vamos a malinterpretar la Biblia. Para empezar, hay que conocer el día hebreo, cómo lo estableció Dios. Y no estamos hablando de que está a la mitad de la Biblia, estamos hablando del inicio de la Biblia, cuando creó Dios los cielos y la tierra. Fíjense lo que dice el versículo 5, Génesis 1:5 dice: y llamó Elohim, o sea Dios, a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Para entender primero el día de reposo o cualquier día bíblico, hay que entender la palabra como está escrita. Elohim dijo, y fue la tarde y la mañana. Ese es un día, y fue un día, así lo dice, y fue un día. Dios lo estableció mucho antes de que les diera los mandamientos en el monte Sinaí. Dios ya había establecido la palabra, hay una palabra que se llama la palabra moed, que viene aquí. La palabra estableció, o estación, o tiempos, o en algunas partes fiesta, es la palabra moed. La palabra moed es un hebrea que significa tiempo o tiempos, que ya está establecido. Entonces cuando dice Dios, yo ya estoy estableciendo los tiempos, es porque así se van a manejar los tiempos, las estaciones. Entonces cuando Dios dice fue la tarde y la mañana un día, no es como el día que nosotros tenemos, que es de las 12 de la noche a las 12 de la noche, de las 0 a las 0 horas. ¿Por qué? Porque ese calendario es un calendario que lo inventó Gregorio XIII, un católico. Antes se usaba un calendario juliano, pero a su vez ese calendario juliano lo sacaron del calendario egipcio. Después les digo, ya salió el calendario gregoriano, es por el cual se rige la mayoría en la actualidad. Sus excepciones, como por decir el calendario chino, pero para usos comerciales si necesitan, o diplomáticos o de otra índole, si lo ocupan. Entonces el que se ocupa es el gregoriano. Pero el bíblico, el que está establecido por Dios, dice, y fue el primer día, la tarde y la mañana, y fue el segundo día, y fue la tarde y la mañana. Entonces, para entender el día bíblico y el día de Dios, es de la tarde. Como a estas horas, cuando ya se está ocultando el sol, se le llama poner el sol, cuando ya se está poniendo el sol, que ya se está ocultando, que se ve rojizo, se llama que ya termina, cuando se termina de ocultar, así que se oculta completamente, en ese momento
termina el día y empieza el nuevo día. Entonces la Biblia no nos habla de martes, de lunes, martes, miércoles, porque todos tienen nombres de dioses paganos, como lunes Luna, martes Marte, miércoles Mercurio, jueves Júpiter, viernes Venus, sábado Saturno y Sunday en inglés, o Dominicus en latín, que significa día del sol. Por eso nosotros no seguimos ese día y ahorita lo voy a explicar rápido. Entonces, la Biblia nos dice los días, el primero, el segundo, el tercero, cuarto, quinto y nuestro sexto y el séptimo. Dios nos puso ejemplo de cuál es el día de reposo. Y ya lo vimos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y así va a ser. O sea, nada de que ya lo cambió. Esa es una mala interpretación. Dios dijo que era de tarde a tarde. Entonces el día hebreo empieza ahorita en la tarde y mañana en la tarde termina. Por decir, ahorita está terminando el día séptimo y va a comenzar en unos momentos, en un ratito más, empieza el primer día de la semana. Efectivamente empieza el primer día de la semana. Y es muy importante para entender esto que vamos a leer. Léanme la cita que les dije. Pasado el día de reposo, el amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Pasado el día de reposo. Dice que pasado el día de reposo fueron al sepulcro. Pero si usted no entiende, nuestra traducción nos va a decir que muy de mañana. Y puede ser que haya sido muy de mañana. O sea, nosotros conocemos ahorita que a las 12 de la noche en unas horas va a ser domingo, que nosotros conocemos como el primer día de la semana, y pudo haber sido que muy de mañana, el domingo, o pudo haber sido que ahorita después del día de reposo ellas fueron al sepulcro por la ansiedad. Imagínense, se murió su Mesías, su maestro. Entonces ellos estaban muchos tristes y muchos querían ver qué es lo que sucedió y corren las mujeres al sepulcro. Entonces pudo haber sido que hayan ido en la tarde. Entonces por eso ellos dicen, no, ya Dios cambió el día de reposo por el primer día de la semana, lo cual no nos está diciendo eso. Nos está diciendo que ellas fueron a revisar al sepulcro a ver si estaba, o bueno, más bien llevaban especies, porque ellos no creían todavía que el poder de Dios iba a resucitar al Mesías. Bueno, ahora búsquenme la palabra, otra porción que también ocupan mucho para decir que Dios cambió el día de reposo. Hechos 27 y Primera de Corintios 16:2. Rápido, una cita cada quien. Hechos 27, donde dice el primer día de la semana, y Primera de Corintios 16:2. Espero que les esté quedando claro. Los que están conectados, por favor, pónganme ahí en los comentarios a ver si les está quedando claro. Y si tienen alguna duda, lo pueden preguntar con toda confianza. Hechos. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. A ver, nuevamente, ¿cómo? El primer día de la semana. El primer día de la semana. Fíjense, ahí dice el primer día de la semana. Y dice que alargó el discurso hasta la medianoche. Interpretación católico-cristiana, vamos a llamarlo así, porque es la misma interpretación que se tiene en la iglesia tradicional y la iglesia cristiana evangélica. Interpretación que, como estaban dando Pablo un discurso, lo alargó hasta la medianoche. Y como lo alargó a la medianoche el primer día de la semana, ellos interpretan y dicen que se reunían el primer día de la semana. ¿Se reunían? Sí, probablemente sí. ¿Por qué? Porque el día de reposo no es tan congregacional, es más familiar.
Este día se reúnen los judíos el viernes en la tarde cuando reciben el séptimo día, el día de reposo, o Shabbat. Muchos dicen Shabbat y lo confunden porque como se parece mucho a la palabra a sábado, dicen Shabbat es sábado. No, no es sábado. La palabra Shabbat hebrea es reposo, simplemente reposo, descanso, cesar de las obras cotidianas. Eso es Shabbat. No se confundan, la palabra Shabbat no es sábado, la palabra Shabbat es reposo y no empieza a las 12 de la noche, empieza, como les repito, cuando se oculta el sol. Empezó el día de ayer viernes aproximadamente a las 6 de la tarde y hoy va a terminar a las 6 de la tarde el séptimo día. Entonces es un día familiar. ¿Qué hacen los judíos? Los judíos van a la sinagoga, el hombre, y la mujer se queda con sus hijos en casa para recibir Shabbat. El hombre se va a la sinagoga y se pone a estudiar una porción semanal de la Biblia que ya tienen estructurada de cada 8 días, y van a estudiar un poco la Biblia o van a hacer rezos y regresan al otro día en la mañana, vamos a llamarlo así, el sábado en la mañana, pueden volver a ir a la sinagoga, pero en sí, cuando regresan el viernes en la noche, llegan a cenar. El hombre es una súper bendición que nosotros ya llevamos mucho tiempo practicándola. Es una súper bendición porque oramos en familia y bendecimos a los hijos. Se bendice a la esposa bendice a los hijos, la esposa bendice al esposo. Es un momento familiar. Entonces el día de reposo es más familiar. El sábado en la tarde, cuando regresa el varón de la sinagoga de estudiar nuevamente la Torah, o sea, las instrucciones, regresa y tienen una convivencia familiar. Casi todo es familiar. Y se pone a estudiar el varón la Torah, la palabra de Dios, y al final del día despiden el día de reposo en familia. Entonces es más familiar. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Si se reunían el primer día de la semana, porque ellos estaban contentos porque ya había resucitado Mashiach, Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías. Entonces lo que querían era llegar a una reunión, pero ya congregacional, para poder alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, Elohim Adonai, de los cielos. Entonces, probablemente terminaron de recibir el Shabbat, terminaron de despedir el Shabbat y se reunieron ya como congregación. Empezaron a alabar a Dios después del día de reposo, y dice que se alargó a la medianoche, no dice a las 12 de la noche, porque ellos ni entendían, como judíos, no entendían ese término de medianoche como nosotros, que es las 12. Probablemente fue la 1, las 2, 3 de la madrugada, o sea, lo que es la mitad de la noche. Entonces dice que estaba ahí. Ya después sucedió un acontecimiento que se durmió uno ahí estando en la orilla de una ventana, y bueno, ya tuvieron que ir a orar para que Dios le devolviera el alma a este joven. Pero cuando nosotros tenemos una mentalidad cristiana, interpretamos de esa manera. Cuando nosotros ya entendemos de una mentalidad hebrea y nos vamos a esa mentalidad, vamos a poder entender. Lo mismo va a pasar con esta cita, Primera de Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando llegue no recoja entonces ofrendas. Ok. Concepto hebreo. Si tú tienes mentalidad hebreo o de israelita, de hijo de Dios, hay que entender esto. En Shabbat no se manejan dineros, no se maneja economía, no se puede comprar ni vender ni nada. Son mandamientos que Dios le dio a la nación de Israel, que hoy tú también lo debes de tener en tu vida y en tu corazón. No se maneja dinero. Y entonces dice el cristiano, católico cristiano, ¿qué dice? Evangélico, ¿qué dice? Se cambia del sábado al domingo porque resucitó el primer día de la semana. Lo cual no es cierto. Cuando ellos ya fueron al sepulcro, él ya había resucitado y no fue el primer día de la semana. Pudo haber sido terminando el día de Shabbat. Algunos estudiosos bíblicos dicen que pudo haber sido terminando el día de Shabbat, y otros dicen que fue durante el Shabbat, o sea, el sábado a mediodía. Ese es el concepto que yo tengo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que él murió a las 3
de la tarde, la hora novena. Acuérdense, busquen en la Biblia, dice que murió a la hora novena, que es las 3 de la tarde, porque la hora primera es las 6 de la mañana, saque sus cuentas, hasta las 9 horas son las 3 de la tarde. Y dice que iba a estar muerto Yeshua, iba a morir, y que iba a estar como Jonás estuvo en el vientre del pez. Es una clave muy importante para acabar también una teología cristiana católica de que dicen que murió el viernes y resucitó el domingo, lo cual no concuerda, porque dice, como estuvo 3 días en el vientre del pez y 3 noches, la Biblia es exacta y dice 3 días y 3 noches. Si usted saca cuentas del viernes al sábado al domingo, no pasa ni 3 días ni 3 noches. Pasa nada más 3 días y 2 noches. Entonces, lo cual es una mala interpretación. No vamos a profundizar en eso, es solo un tema muy importante también que no ha dado ese estudio, pero no es así. Son 3 días y 3 noches. Pero bueno, al punto clave, el día de reposo. Lo más seguro es que si él murió a la hora novena y son exactos los 3 días, él tuvo que haber resucitado a las 3 de la tarde. Él tuvo que haber resucitado en día Shabbat, el día de reposo, de 3 a 3 de la tarde. No vamos a profundizar. Cuando ellos ya fueron el primer día de la semana, les repito, pudo haber sido después de las 6 de la tarde el sábado, o pudo haber sido el domingo en la mañana. Él ya había resucitado. No dice que resucitó el primer día de la semana. Ellas fueron al sepulcro a esa hora, pero él ya había resucitado. Y ahorita nos leemos aquí que Pablo alarga el discurso hasta la medianoche. ¿Por qué? Porque ya estaban como congregación reunidos, y no en Shabbat, que el Shabbat es familiar. Y tercer punto, el que acaban de leer. Les dice Pablo, junten las ofrendas, el primer día de la semana, junten las ofrendas, como también les indiqué a los de Galacia. ¿A quién les está diciendo? A los de Corinto, a la iglesia de Corinto. Ya les dije ya también a los de Galacia, junten las ofrendas el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque, les repito, el día de Shabbat, el día de reposo, no se manejaban dinero. Entonces, cuando ya se reunían después del Shabbat, que terminaba la reunión de Shabbat familiar, empezaba la reunión congregacional. Ya se reunían como congregación, y ahora sí, en el primer día de la semana ya podían manejar dinero. Ahora sí, guarden las ofrendas, y cuando yo vaya con ustedes me la dan para poderla repartir a los necesitados, o a quien vaya destinado, o a quien Dios ponga en el corazón para darle esas ofrendas. Quitémonos la mentalidad católica. Así arranquémosla de raíz. Si nosotros no tenemos estos conceptos hebreos, nos va a traer muchos problemas. Fíjense otra cita, Lucas 13, 10 al 17. Estaba Yeshua en una sinagoga en el día de reposo. ¿Dónde estaba? Para continuar de la pregunta de que si trajo un nuevo culto Yeshua, aquí está este versículo donde dice que él enseñaba a Yeshua en una sinagoga. Era su costumbre. Hay otro versículo donde dice, o versículos donde dice, él enseñaba en la sinagoga como era su costumbre. O sea, la acostumbraba a ir a la sinagoga. ¿Por qué? Porque todos los judíos iban a las sinagogas. ¿Sale? Y había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y estaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Vamos a adelantarnos un poquito porque ya sabemos la historia. Y dice el 15, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócritas, cada uno de ustedes no desata el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se debía desatar de la ligadura del día de reposo? El 17, al decir estas cosas se avergonzaban todos los adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba todas las cosas gloriosas hechas por él. No, esta no era la cita, me confundí. No, perdón. Bueno, habla del día de reposo, y bueno, como este tipo de citas hacen ver que Yeshua quebrantaba. Y ahora sí vamos a la cita que les quería dar. 5:18 de Juan. 5:18 de Juan. Dice,
Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de Shabbat, o sea, el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Fíjense que este versículo lo ocupan también mucho para decir que el día de reposo ya no, porque lo quebrantaba. Pero ¿qué creen? Que como nosotros, dijo Yeshua en Juan, precisamente en este libro 5:39, más adelantito dice, escudriñen las escrituras. ¿Qué creen lo que estamos haciendo nosotros? Escudriñando las escrituras. ¿Y qué creen? Que encontramos que la palabra que viene ahí en quebrantaba tiene muchos significados. Es la palabra luo, griega, la palabra griega luo. Y fíjense, el verbo primario es aflojar, soltar, libre, abrir, soltar de las cadenas, derribar, desatar, deshacer, destruir, quebrantar, quitar. Y miren qué conveniente que ellos ponen la palabra quebrantar, como dando a entender que él era rebelde a este día de reposo. Pero si nosotros vemos el contexto y lo ocupamos de alguna manera correcto, es la palabra, podemos leer con otra palabra dentro de estos significados. En lugar de ocupar la palabra quebrantaba, imagínense que ponemos la palabra soltar de las cadenas o derribar. Aquí está hablando de que sanó a un paralítico en el día de reposo. Entonces vamos a leerlo con una de estas definiciones en lugar de quebrantaba. Fíjense. Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo soltaba de las cadenas en el día de reposo, sino que también decían que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Si ponemos otra palabra, vamos a poner otra palabra de esta definición. Ya pusimos soltar de las cadenas. Ahora vamos a poner libre. Vamos a poner la palabra libre. ¿Por qué no pusieron una de esas palabras? ¿Por qué pusieron quebrantaba? Fíjense, con astucia lo hicieron. Dice, por eso los judíos aún procuraban matarle, porque no solo libertaba el día de reposo. Si ustedes se dan cuenta, la astucia de cómo la iglesia quiso infiltrar ciertas palabras o traducciones para confundir a la gente. Para nada quebrantaba Yeshua el día de reposo. Luego dicen, hay otra palabra que dice que Yeshua dijo, yo soy el Señor del día de reposo. Es obvio, si Dios le había dado autoridad a su Hijo de que todas las cosas se doblegaban ante Él, entonces Él era el Señor del día de reposo. Pero eso no quiere decir que Él iba a quebrantar el día de reposo. O sea, yo soy el día de reposo, pueden venir a mí, yo soy su descanso, ustedes guardan el día de reposo, pero ya me tienen además a mí. Entonces, con esto damos por concluida la respuesta del día de reposo. Vamos a contestar la última pregunta. Eran 12 preguntas, ya no nos da tiempo. ¿Debemos celebrar las fiestas bíblicas los que no somos judíos? Debemos de celebrar las fiestas bíblicas los que no somos judíos. Bueno, ya vimos nosotros que nosotros pertenecemos ya a Israel. Y vamos a Levítico. Que es donde vienen todas las fiestas bíblicas, las 7 más importantes. Levítico 23. Bueno, fíjense,
A ver, estoy buscando un versículo. Todo habla de las fiestas de reposo. De hecho, el Shabbat es la primera mencionada en el versículo 3 como la primera fiesta. O sea que el día de reposo es una fiesta que fue quebrantada, no fue quebrantada por Yeshua, que se cambió, no se cambió. Al contrario, ya vimos que Dios fue el que puso ejemplo. Si el mismo Padre Eterno guardó el día de reposo, una mala interpretación nos ha hecho cambiar este día de reposo. Perdón, antes de que se me pase, no les mencioné por qué fue cambiado el día de reposo. Bueno, estas son los argumentos, vamos a llamarle bíblicos, de alguna manera, por qué se cambió el día de reposo. Búsquenme mientras, por favor, donde dice que es perpetua. Esta es perpetua. Cualquiera de las fiestas, no importa el versículo, nada más para que vean que es perpetuo, o sea, es para siempre. Ahí de Levítico 23. Bueno, esto es conforme a los argumentos bíblicos que se tienen en la iglesia tradicional y en la iglesia cristiana evangélica. Pero, en sí, ¿quién fue el que cambió del día de sábado a domingo? Se los voy a decir, esto está en la historia y lo pueden investigar. En el concilio de Nicea en el año 325 se hicieron muchos cambios a la congregación o a la iglesia, porque iglesia significa eso, congregación. Entonces, ¿quién lo cambió? Un hombre llamado Constantino. Los católicos no lo reconocen, pero él fue autonombrado el primer papa. Ellos dicen que fue Pedro, no es cierto, porque para empezar, los católicos tienen eso del celibato, nadie se casa ni nada, lo cual es antibíblico, es contra la palabra de Dios. Y bueno, ellos tienen el celibato. Y bueno, Yeshua sanó a la suegra de Kefas, o sea, Pedro. O sea, él era casado, entonces no pudo haber sido el primer papa. El primer papa ya oficial, aunque ya habían unos que se hacían, que ya los nombraban como alguien que estaba arriba dentro de la iglesia, vamos a llamarle cristiana, de alguna manera ellos, no recuerdo cómo se les llamaba, no se les llamaba papas, pero ya después se le cambió y ya después se les decía papas. Entonces los papas, el primero fue Constantino, y en Nicea en el año 325, ustedes investiganlo, ellos ya cambiaron varias normas, incluyendo el día de reposo. Esto fue en el año 325. Está en internet, ya no es algún misterio, ya no está oculto, ya lo pueden ustedes buscar, ya lo pueden ver cómo está dentro de la historia. Y hasta el año 325 Constantino hizo un culto híbrido, eso quiere decir combinado, pagano cristiano, en la plaza del mercado allá en Roma. Dice, y se impuso la cruz sobre un carro del dios solar Apolo. Ahí se hizo oficial, perdón, ahí se cambió el día 325. También ahí inició el dogma de la Trinidad. El dogma de la Trinidad también es algo importante, eso de la Trinidad, que hay que también cambiar ese chip. Tenemos un Dios trino según la iglesia tradicional, lo cual esto no es correcto, y bíblicamente también lo vamos a ver, yo creo que más adelante. Bueno, inicia en el 325, se cambió, pero ya en el año 380, con que Teodosio ya fue que se hizo oficial el día de reposo de Shabbat, el Shabbat de los judíos, al día de reposo domingo católico cristiano. ¿Por qué lo hicieron así? Porque ellos no querían nada con los judíos, ellos acusaban a los judíos de matar a Yeshua, y entonces como no querían nada del judaísmo, hicieron muchos cambios supuestamente al judaísmo, pero no le hicieron cambios al judaísmo, le hicieron cambios a la palabra. Entonces, de alguna manera tenemos que entender esto. El día de reposo nunca fue cambiado. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
Nunca, nunca. También hay citas en Hechos, y ahorita ya no las vamos a ver porque ya es un poquito tarde, de cómo Pablo entraba en las sinagogas a enseñar el día de reposo. O sea, el día de reposo, Shabbat, nunca cambió. Luego ya tenemos en Apocalipsis, donde el anciano Juan habla y dice el día del Señor. Y ya la iglesia católico-cristiana dice que ya cambió el día. O sea, ellos dicen que el día del Señor es el día domingo, porque ya guardaban el primer día, lo cual no. El día del Señor que habla Apocalipsis es el día de Shabbat, el día de reposo. No fue cambiado. Y vamos a responder la última pregunta y con eso terminamos. ¿Ya me encontraron el versículo? A ver, léanmelo por favor. Levítico 23, donde dice que es para siempre. Usted puede leer todo Levítico 23, se habla de las fiestas. Y le haréis fiesta a Adonai por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. Es perpetuo. Las fiestas son perpetuas. Si nosotros se nos está cambiando el chip de la iglesia helénica y ya estamos entrando a una mentalidad hebrea, a servir verdaderamente al Dios de los hebreos, al Dios de Israel, al Dios que tiene pactos con los israelitas, y nosotros ya entramos a esos pactos, a esas promesas. Ahora nosotros debemos si ya pertenecemos a ellos, ahora debemos de hacer lo que Él nos dice. Y si Él dijo que estas fiestas eran perpetuas, o sea, para siempre, no van a cambiar. En Zacarías, no lo vamos a leer, pero usted puede anotarlo, en Zacarías 14, 16 y 19, para que usted lo busque después en su Biblia y lo compruebe. Va a haber una fiesta que es la fiesta de los tabernáculos. Tal vez usted ha escuchado de ella. Ahí dice que la vamos a celebrar. Imagínense cuando llegamos a la presencia de Dios. Los que vamos a llegar a la presencia de Dios, desafortunadamente les puedo decir así a ciencia cierta, porque mucha gente dice: es que si un católico es bueno, se va a salvar. Si un testigo es bueno, se va a salvar. Si un musulmán es bueno. No es cierto. La Biblia es muy clara y nos habla que no. Solamente los que hacen la voluntad de Dios. Puedo darles citas de los por el cual no, pero ahorita no es el punto. Entonces, pero yo sí creo que en general muchos cristianos, porque hay muchos cristianos que son honestos, evangélicos me estoy refiriendo, que aman a Dios y guardan los mandamientos sin querer, aunque no los ven así como nosotros los vemos más a profundidad, nosotros que estamos estudiando las raíces hebreas. Yo siento que muchos de ellos van a ser salvos. Cuando lleguen a la presencia de Dios y guardemos las fiestas, porque dice la Biblia que se van a celebrar las fiestas en la eternidad, ¿cómo le van a hacer si nunca en su Biblia guardaron estas fiestas? Siempre guardaron la Navidad, siempre guardaron el Año Nuevo grecorromano, siempre guardaron el Día de las Madres, el Día del Padre, el Día del Trabajo, el Día del Niño, el Día de... muchos hasta el Día de la Candelaria, se van con sus familiares a comer tamales, el 6 de enero a comer rosca de reyes, lo cual todo eso ya lo vimos también en las fiestas paganas, que tienen un trasfondo pagano y no celebran las fiestas bíblicas, sino prefieren celebrar estas fiestas paganas. O sea, el cristiano hay que hablarlo como tal. El cristiano evangélico prefiere estas fiestas paganas que obviamente fueron inventadas por hombres. Incluso ya una las vimos que no nada más su origen es pagano, sino también es un trasfondo satánico. No vamos a buscarlo, pero busquen en mi muro y ahí está también las fiestas paganas y las fiestas bíblicas. Entonces, vamos a llegar ante la presencia de Dios y ellos no van a saber, van a estar totalmente desconectados de todo eso, porque no van a saber cómo se celebra una fiesta de los tabernáculos, por decir. Y van a estar ante Dios y que los cristianos se van a quedar viendo a nosotros, los de raíces hebreas, y van a decir: mira, estos cómo celebran. No son judíos, pero mira cómo se celebran las fiestas y sí saben. O sea, va a ser una confusión tan grande. Por eso Dios nos está hablando en este último tiempo. Miles y miles. Busque usted en internet predicaciones de mesiánicos o de raíces hebreas. Está creciendo. Mucha gente que era cristiana evangélica está tomando estos estudios porque está viendo que realmente
es lo más correcto y lo más cercano a lo que Dios quiere. No lo estamos inventando, está bíblicamente comprobado. ¿Por qué? Porque muchos judíos que no creían en Yeshua se están convirtiendo y ellos están dando una interpretación diferente de una mentalidad católico romana, la están quitando y están poniendo la verdadera interpretación hebrea. Entonces lean Zacarías 14, 16 al 19 y ahora vamos a ver tres citas nada más para terminar. Lucas 2, para que veamos cómo Yeshua sí celebraba las fiestas. Y vamos a ver. Y Lucas 22, 7 y 8, búsquenme. A ver, recógeme ese celular, por favor. Lucas 22, 7 y 8. Lucas 2, primero Lucas 2, 41, 42. Y vamos a Hechos. Yo voy buscando Hechos 27, 9. Todas estas citas las pueden anotar. Porque cuando no tienes una mentalidad hebrea y tú lees la Biblia, ni siquiera por aquí te pasan estas citas, ni siquiera les pones atención, ni siquiera las podemos percibir. ¿Por qué? Porque según ya todo eso ya pasó. Lo único que pasó de la ley son los sacrificios. Si leemos todo el libro de los Hebreos, ahí habla de los sacrificios. ¿Por qué? Porque Yeshua fue el sacrificio perfecto. Él dio su vida para siempre. Por eso ya no se hacen rituales. Una, porque tampoco no hay templo en Israel, no hay templo. Que se va a levantar, sí se va a levantar, proféticamente se va a levantar y va a volver a haber sacrificios ahí. Pero Yeshua hizo un sacrificio por todos. Entonces cuando usted lee todo el libro de los Hebreos a los Hebreos, entonces esa carta nos está hablando claramente nada más que pasó de la ley los ritos de los sacrificios, no la Torah, no las instrucciones. Todo lo demás queda vigente. ¿Qué dice? Las dos citas, Lucas 2 y Lucas 22. Iban sus padres todos los años a Jerusalén, en la fiesta de Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén, conforme a la costumbre de la fiesta. Iban sus papás, iban con su niño, Yeshua, iban a la fiesta. Y bueno, pueden decir, bueno, es que pues, todavía eran judíos y ya Yeshua lo llevaba porque era niño. No, vámonos a Lucas 22, 7 y 8 para que veamos cómo él también ya de grande celebró fiestas. Llegó el día de los panes sin levadura, el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Yeshua envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Y bueno, también hay otras citas donde nos habla de las fiestas que celebró Yeshua. Váyanme buscando 1 Corintios 5, 6 y 8. Y Hechos 27, 9 dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Busquen el ayuno del día, investiguen del ayuno del día de Yom Kippur o del día de perdón. Ese ayuno es al que se está refiriendo que estaba haciendo Pablo, el día del ayuno de Yom Kippur, fiesta que también está ahí en Levítico 23. O sea, Pablo, si ya vino Yeshua, pues ya para qué celebrar fiestas, ya para qué guardar todo eso, pues si ya vino Yeshua, él ya nos dio libertad y todo, pues ya para qué seguir, ya no deberíamos de celebrar las fiestas. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 5, 6 y 8. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, porque sois por nuestra Pascua, que es macía, ya fue sacrificada por nosotros. Dice que celebremos la fiesta. O sea, está claro aquí como Pablo dice, celebren la fiesta
Da unas indicaciones precisas, porque está hablando también del pecado. Y acuérdense que el pecado, dice un versículo, que poca levadura leuda toda la masa. O sea, que por muy poquito que tú peques, que digas, yo voy a decir una mentirita piadosa, ya tú estás ofendiendo en los mandamientos de Dios. Pero fíjense cómo dice Pablo, Rab Shaul en hebreo, Rab es de rabino, Shaul, él dice, celebren la fiesta. Pero ¿cómo que celebren la fiesta? Por fin, ¿no que ya no se deben de celebrar las fiestas bíblicas? ¿A quién le estaba dirigiendo esta carta? ¿A judíos? ¿A hebreos? No, le estaba hablando a gente de origen gentil. Le estaba hablando a los corintios. ¿Y cómo que les está diciendo a los corintios que celebren la fiesta? Si según en el cristianismo nosotros entendemos que ya no se debe de celebrar las fiestas, que ya eso ya pasó. Como Pablo dice que celebren la fiesta. Y por cierto, la Pascua, lo que leímos en Lucas 22, 6 y 8, también dice que fueron a celebrar la Pascua. Y acuérdense que la Pascua, Yeshua es el Cordero, Él representa ese Cordero de la Pascua. Él celebró la Pascua, Él continuó celebrando la Pascua, pero Él fue el Cordero en esta ocasión de una vez y para siempre. Y ya ahí mismo en Primera de Corintios, pero ahora en el capítulo 11, habla de la Cena del Señor, lo que nosotros conocemos como la Cena del Señor, como si también en la iglesia Él hubiera cambiado el día de la cena. No es cierto, no existe ninguna Santa Cena. Eso de la palabra santa es lo que les digo. La iglesia tradicional a todo le puso san, y también le puso ahí Santa Cena. No existe como tal una Santa Cena. Pablo está escribiendo una carta y les está diciendo que deben de quitar la levadura. Y dice que cuando celebren la fiesta de la Pascua, y llega hasta el capítulo 11 y está hablando de que celebren la Pascua, que celebren la Pascua, no la Pascua católica, no de la Semana Santa que celebran también los cristianos evangélicos. Está diciendo, celebren la Pascua sin contiendas, sin pleitos, sin nada de pecado, sin nada de levadura. O sea, está relacionando la Pascua hebrea para que nosotros también la celebremos, pero ahora la celebremos sin pecado. Entonces hay que entender esto, hermano. Él mismo está diciendo, celebremos la fiesta, y le está diciendo a gente de origen gentil. Le está hablando a los de Corintios, no le está hablando a judíos, le está hablando a gente de origen gentil. Ya les dije que no es correcto que nos llamemos gentiles, porque eso significa gente de otras naciones, paganos, y nosotros ya no somos gente de otras naciones, nosotros pertenecemos a Israel. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a celebrar ahora? ¿O qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a intentar buscar a Dios desde una perspectiva hebrea, o vas a seguir desde una perspectiva grecorromana? Ellos seguían celebrando las fiestas, ellos guardaban los días de reposo, ellos guardaban los mandamientos de Elohim, como dijo Yeshua en Mateo 5, 17 al 19. Ya se los dije muchas veces, va a haber muchos predicadores que ganaron a lo mejor miles de almas que llenaron a lo mejor estadios, pero si no enseñaron los mandamientos, se van a perder. No, yo no estoy diciendo que se van a perder. No puedo ser condenatorio. Dios es bueno y es misericordioso, y sabe que muchos no entendían esto porque no tenían la facilidad de buscar y de escudriñar como nosotros estamos buscando en la actualidad, porque se han abierto muchos escritos, porque se ha abierto mucho la historia, porque se ha investigado más, porque tenemos arqueología, porque tenemos historia, tenemos ciencia, y se han descubierto muchas cosas, y nos estaban malinterpretando muchas cosas. ¿Se van a perder? No. Pero ¿qué va a pasar? Que no enseñaron los mandamientos porque no lo entendieron de esta manera. Y dice la Biblia, Mateo 5, 19, serán llamados pequeños en el reino de los cielos. Pero dice que los que enseñen los mandamientos, serán llamados grandes en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué quieres guardar tú los mandamientos? Mateo 19, llegó un joven rico y le dijo a Yeshua, Señor,
¿qué haré para encontrar la vida eterna? Voy a parafrasear. Y le dice, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? No matarás, no adulterarás. O sea, haciendo alusión a los mandamientos de la Torah, o sea, del Antiguo Testamento. Le dice, ¿cuáles? Ya le dice todos los mandamientos. Dice, ok, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. O sea, guarda los mandamientos y ahora cree en mí, sígueme a mí y yo te voy a justificar delante de mi Padre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Cuando nosotros aceptamos a Yeshua, Él nos justifica delante de nuestro Padre, Él nos salva por sus méritos, por morir en la cruz como el Cordero Pascual, efectivamente, que eso significa que Él nos salva, pero guarda los mandamientos. Ahora también tienes que guardar los mandamientos. ¿Y qué es lo que hacen en otros lados? No quieren guardar mandamientos. ¿Por qué? Porque es más difícil, según ellos. Es más difícil, o a lo mejor sí es más difícil. Pero cuando estamos en Yeshua, nada es difícil. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, ven a mí y yo te haré descansar. Entonces, tú toma la decisión. ¿Quieres seguir unas interpretaciones grecorromanas de una mentalidad grecorromana o quieres seguir las instrucciones que el Padre Eterno nos dio desde un inicio para bendecir su nombre, para ser agradables a Él? Tú tomas la decisión. Bueno, ya no terminamos las otras dos preguntas. No sé si vayamos a iniciar con otro estudio la siguiente semana o realicemos estas preguntas, o pueden salir más preguntas por ahí y tener una tercera sección de preguntas. Pero espero que haya quedado claro. No, las fiestas bíblicas las debemos de continuar porque somos Israel. El día de reposo nunca se cambió. Históricamente no. Siguen aferrados muchos en eso, aunque ya muchos pastores, porque hay muchos pastores que sí lo saben, que en la historia está que la iglesia tradicional fue la que cambió el día de reposo. No es ni bíblico. O sea, ya esas citas que yo les di que ocupan para hacer ver como que se había cambiado el día de reposo, no, eso no justifica nada. Y si no tienes una mentalidad hebrea, no vas a entender eso. También las otras preguntas que fue, ¿desde cuándo surgió Israel? Bueno, surgió a partir de Israel. Jacob, Dios le cambió el nombre, salieron sus 12 hijos y bueno, de ahí nace Israel. Nosotros no somos judíos, pero sí pertenecemos a Israel y ahora estamos injertados en el olivo natural que es Israel, y ahora debemos de pensar como unos israelitas. Ya somos el Israel de Dios. Y dijo Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y esa bendición nos alcanzó ahorita a nosotros. Entonces nosotros somos también de nuestro padre Abraham. Y bueno, y las otras preguntas, les repito, vayan y vean el estudio de la semana pasada para que vean las otras preguntas y los estudios que también están en mi muro. Ahí los pueden buscar, y voy a hacer una página en la cual vamos a buscar, vamos a acomodar todos los estudios así como estamos, porque hablo desde el inicio de cómo Dios formó a Israel y cómo les dio promesas y todo, y cómo se dividió Israel y cómo después ya nada más existe ahorita los judíos, dónde están las otras 10 tribus de Israel y todo eso. Son estudios muy profundos que están en la Torah, que están en la Biblia. Bueno, hasta aquí llegamos. Espero que no les queden dudas, y si tienen dudas las podemos responder la siguiente semana. Vamos a dar gracias a Dios. Vamos a dar gracias a Dios. Bueno, Padre Santo, en esta noche queremos bendecir tu nombre, queremos agradecerte porque tú eres bueno, Señor, y hoy en este último tiempo estás trayendo, Señor, tantas cosas, tantas revelaciones que ahí estaban ocultas, Padre, que no son nuevas, que muchos las han seguido a través de los años, pero desafortunadamente también se han malinterpretado muchas cosas, Padre, que nos han desviado de una verdadera adoración a ti, Padre. Yo te pido que tomes la vida de mis hermanos, los que están viendo el video, los que lo han visto,
los que están viendo los videos, o los que tal vez más adelante los vean, Padre, para que ellos salgan de la mentalidad gregoriana, Señor, grecorromana, y que vengan a una mentalidad tuya, porque eso es lo que tú quieres, que te adoremos en espíritu y en verdad, con una mentalidad hebrea, como una mentalidad de hijos, Padre, tuyos, para estar en victoria, para avanzar en todo lo que tú quieres que nosotros avancemos dentro de ti, Padre. Toma, Señor, la vida, el control, los pensamientos, para que no haya dudas, para que no haya, Padre, nada de situaciones difíciles en la mente de mis hermanos, y ellos comprendan lo que tú quieres para cada uno de ellos. Que salgamos, Señor, de la mentalidad pagana a una mentalidad hebrea, una mentalidad que te agrada a ti, porque así tú la estableciste desde un inicio. Quisiste formar un pueblo para que te alabara de una manera, y tú no has cambiado, tú no tienes sombra de variación, y tú no quieres, Señor, que te alabemos de una forma que ha sido establecida por los hombres, sino que tú quieres que sea de una manera que tú la has plasmado, Señor, en Israel. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, bendice a todos mis hermanos y bendícenos aquí, Padre. Gracias porque hoy aprendemos cada día más y más de ti. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías, bendice a mis hermanos. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Bueno, shalom a cada uno de ustedes. Espero que haya sido de bendición esta enseñanza, y los esperamos la siguiente semana a las 5 de la tarde para seguir aprendiendo de la palabra de nuestro eterno Dios. Shalom, shalom a todos ustedes. Bendiciones.